tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo WBC Talk, round 14, el round de los historiadores, el round de los expertos. Y tenemos aquí a tres grandes expertos de todo el continente americano que será un placer platicar con ellos. Primero me gustaría saludar a Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo. Mauricio, ¿cómo estás? Muy bien, Víctor. Feliz fin, más bien feliz inicio de semana. Fue un fin de semana especial, fue pues todo lo que vivimos de Semana Santa. Esas misas del Santo Padre fueron formidables y pues pasar Pascua de una manera jamás esperada, pues es algo que quedará marcado dentro de todos, pero de una manera especial. Yo estoy viendo esta situación desde un punto de vista, tratándole de sacar lo mejor a las circunstancias, el poder estar en familia, estar cerca de Dios, estar manteniendo las luchas diarias, porque esta situación es una amenaza diaria a uno mismo. Nosotros tenemos que mantenernos fuertes, activos, trabajando, positivos, trabajar nuestro cuerpo y sobre todo nuestra mente. Y es por eso que el WBC Talks es la gran ilusión que tengo yo, al menos, de despertarme en las mañanas para tener el panel de gente de boxeo, poder ver aquí a don Carlos Irusta, que está en Argentina, a Daniel Alonso, que está en Panamá, y al señor Cota, que está aquí en la Ciudad de México, y tres grandes amigos, tres personalidades del boxeo mundial, tres eternos amigos de mi papá, que yo los conocí desde niño. Creo que los tres me cambiaron los pañales. No, Daniel. Pero sí, estoy muy emocionado porque escucharlos ustedes va a ser algo muy especial, muy gratificante. Bienvenidos y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Ahora me gustaría presentar a todos ustedes a alguien ya muy conocido, Xochitl Lagarda, directora del WBC University. Xochitl, ¿cómo estás? Muy bien, Víctor. Pues como dice Mauricio, y buenos días a todos primero, emocionada de empezar esta semana. La verdad que ya extrañaba estas charlas, estas mañanas de iniciar así positiva, porque sí es una ilusión tener una agenda. Y en ese sentido, la WBC University está compartiendo unas cápsulas de entrenamiento mental todos los días a las 10 de la mañana, hora Ciudad de México, se está compartiendo. Ya llevamos 5 y se les está enviando por su correo a todas las personas que se han registrado. Fíjate, llevamos ganar la competición, aumentando tu fortaleza mental, entrenando en casa, rutinas para mantener la mente y el estado de motivación, crecer como deportistas y personas en época de confinamiento. Y yo lo que voy a comenzar a hacer en las mañanas es compartir un poco en un minuto rápidamente como un resumen de la cápsula del día, además de que la van a recibir. Por ejemplo, hoy se habló de entrenando el afrontamiento de la adversidad. Los deportistas, ellos están acostumbrados, los boxeadores, a manejar la adversidad durante una pelea. Ellos siempre analizan al adversario y están acostumbrados a ponerse en situaciones difíciles y entrenan, ¿sí? Para una pelea. Entonces, hoy la pelea es mental y esta pelea mental se puede, según los expertos, dicen que la podemos ganar recordando esas situaciones de éxito, ¿sí? Esos momentos de éxito que tuvimos. Hoy, por lo que estamos pasando, es normal si nos sentimos frustrados, si no estamos aprendiendo a manejar la situación. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es aceptar a manejar esa adversidad. Eso no significa que nos tenemos que resignar para nada, sino todo lo contrario, que tenemos la posibilidad de cambiar la adversidad. Lo que está pasando no lo podemos controlar, pero sí podemos controlar nuestra reacción ante ella. Entonces, siempre tenemos la posibilidad de elegir. Y es importante, cuando nos sintamos en ese momento, preguntarnos en qué me centro,
en el problema o en la solución. ¿Qué puedo hacer yo ahora? ¿Sí? Y en ese sentido, es importante recapitular experiencias previas exitosas que tengamos, inspiradoras de otras personas, de éxito, y descubrir nuevas soluciones siendo creativos. Entonces, con esto, esa es la píldora solidaria del día. Son 10 minutos y la pueden escuchar en la página del WC, o si quieren recibirla, también se pueden inscribir en el registro que tenemos. Gracias y excelente panel a todos. Muchas gracias, Xochitl. Bueno, pues nos frotamos las manos para poder presentar a estos grandes maestros. La verdad es que estoy muy complacido de tenerlos aquí. Me gustaría empezar por Panamá. Daniel Alonso, periodista y abogado panameño, 59 años. Ha sido conferencista internacional sobre temas de boxeo y considerado como historiador del boxeo panameño. Desde hace 21 años es comentarista del programa de televisión Lo Mejor del Boxeo en Panamá, que bueno, es un programa histórico, creo que tiene el récord de más años al aire, si no mal recuerdo. Sí. Programa que tiene 45 años ininterrumpidos en Panamá. Daniel Alonso, ¿cómo estás? Bueno, Víctor, ¿cómo puedo estar sino sumamente contento y honrado de haber sido considerado para formar parte de este panel de los llamados historiadores del boxeo, junto a dos grandes maestros a los que me unen una que me distingue, como es el caso de Carlos Irusta de Argentina y don Víctor Cota de México. Dos personas de las cuales he aprendido muchísimo y con los cuales hoy también voy a aprender, porque imagino que si se trata de un panel mucha recordación, muchas referencias a grandes combates del boxeo, imagino yo que haciendo énfasis en el aspecto del boxeo latino. Pero sí, muy honrado, muy contento. He visto todos los asaltos que se ha transmitido a través de este conversatorio del Consejo Mundial de Boxeo. Me parece una iniciativa formidable. Me ha utilizar todo el tiempo libre que tenemos en esta cuarentena, en este descanso obligatorio, para estar siempre pendiente, siempre actualizado del mundo del boxeo desde sus diferentes perspectivas. Porque estos conversatorios del CMB nos han permitido ver todos los ángulos de la actividad boxística, no solamente del boxeador, del entrenador, del apoderado, del dirigente, en fin, de los campeones. Los he disfrutado todos. Y qué bueno que a mí me haya tocado estar en el asalto número 14. Primero porque ya no hay peleas que lleguen a los 14 asaltos. Pero sí hubo una época en que las hubo, y fue un asalto donde un compatriota mío, Roberto Mano de Piedra Durán, tuvo 2 knockouts. Yo vi uno de ellos en vivo frente a Ray Lampkin aquí en Panamá, lo noqueó en el asalto 14. Y luego en Erie, Pensilvania, noqueó en el asalto 14 a Lu Bizarro. Así que consigno complacido que me tocó el asalto 14, el asalto donde Durán noqueó 2 veces. Y tenemos por ahí un pequeño video con algunas fotos de ustedes, si lo tienen listo y lo podemos ver. Por favor, el video de Daniel Alonso. Este es el de Víctor Cota. Podemos ver el de Daniel Alonso. Bueno, venían los tres juntos. Qué bueno que pudimos ver estas fotos de una vez. Y ahora pasemos con Carlitos Irusta. Don Carlos Irusta, la primera nota publicada fue a los 15 años en 1963. Por favor, no hagan cuentas. Viajó a la pelea de Ahumada contra Foster en el 74. Trabajó en El Gráfico en Argentina del 75 al 2003.
Ha escrito un libro sobre sus entrevistas y un libro de Monzón con quien estuvo cercano. Y fue compañero mío en Combate Space y ahora trabaja en ESPN. Carlitos, ¿cómo estás? Bien, debo decir que además de estar bien, estoy muy contento de reencontrarme con amigos como tú, como Mauricio. Hacía rato que no lo veía a don Víctor, el amigo panameño, que la última vez creo que fue en una convención y la pasamos muy bien. Así que es un gusto muy grande poder hablar de lo que para todos nosotros es una auténtica pasión como es esto del boxeo. Gracias, Carlos. Bueno, y ahora vamos con el de casa. Vamos con mi maestro que me da clases particulares, con quien llego en las mañanas a la oficina, me siento en su escritorio y platicamos un rato de lo que ha ocurrido en el boxeo y de lo que ocurrió anteriormente. Don Víctor Cota, gran periodista de boxeo, trabajó en la afición 37 años, como columnista en el Esto, muchos más. Lleva más de 4 décadas colaborando con el Consejo Mundial de Boxeo en grande y además un amigo inseparable de don José Soleimán. Mi maestro, Víctor Cota. Maestro, ¿cómo está? Muchas gracias, profesor. Muy bien. Muy a gusto de estar en esta reunión, aunque sea a distancia, ¿verdad? Pero como nos estimamos todos, nos queremos, hay un mayor acercamiento, no obstante que sea por medio de aparatos. Y para hablar de lo que a todos nos gusta, además, estoy a sus órdenes en todo. A Carlitos no lo he saludado. ¿Cómo estás, Carlitos? Bien, muy bien, muy bien. Un gusto. Te estaba viendo en la foto con Monzón. Uh-huh. Han pasado algunos ayeres para todos. Ha estado Carlos muy activo en redes, publicando algunas de estas fotos que ocurrieron hace ya algunos años. Felicidades, Carlitos. Maestro, de verdad extraño aquellas pláticas ahí en su escritorio. Pronto espero que podamos estar nuevamente ahí. También, sí. Ojalá. Me gustaría empezar con ustedes preguntando, ¿por qué boxeo? ¿Quién quiere responder primero? Bueno, el más joven. Adelante, Daniel. Gracias. Bueno, ¿por qué el boxeo? Porque en el año 1970, Panamá fue sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en nuestro país. Fue la última vez que se realizaron esos Juegos en Panamá. Había una efervescencia por el deporte en general. Yo tenía 9 años de edad. Esos Juegos fueron entre febrero y marzo. En mayo de 1970, yo era un niño de 9 años, ávido por todo lo que era deporte, y un primo mío me llevó a ver mi primer combate de boxeo. Fue un combate en el Gimnasio Nuevo Panamá, que hoy lleva el nombre de Roberto Durán, y que protagonizaban precisamente Roberto Durán y Ernesto Marcel. Un combate entre dos grandes prospectos, 1970, dos boxeadores que 2 años después llegarían ambos a ser campeones mundiales. Ese día hubo un clic. El boxeo entró a mi vida y no salió más nunca. A partir de ese momento me hice un apasionado del boxeo siendo un niño, no tenía 10 años todavía, pero me tocó vivir esa época de oro del boxeo panameño de los años 70, cuando en 1972 Panamá llegó a tener 4 campeones mundiales de boxeo simultáneamente. Un país que no llegaba ni siquiera a 2 millones de habitantes en 1972. Fue nuestro primer póker de ases, con Alfonso Peppermint Fraser, que le ganó a Loche, aquí en Panamá, con Roberto Durán, que le ganó a Buchanan en el Garden, con Enrique Pinder, a quien vi ganarle aquí en Panamá a Rafael Herrera, el campeón mundial gallo, que le había ganado al Púas Olivares, uno de mis boxeadores preferidos. Y luego Ernesto Marcel ganándole en la maestranza César Girón de Venezuela a Antonio Gómez, el León de Cumaná. Ahí fue el clic, Víctor. Ahí fue donde mi corazón se unió al boxeo para no abandonarlo jamás. Daniel, ya empezamos con un poco de agresiones. Estás hablando de cuando derrotaron a Rafa Herrera, estás hablando de cuando derrotaron a Nicolino Loche. Yo creo que no les causó mucha gracia, ¿eh? Pero bueno, Carlitos, ¿cómo llegaste al boxeo? ¿Por qué boxeo? Bueno, mi caso es bastante especial porque
Mi papá era director técnico de boxeo. Él entrenaba, obviamente, boxeadores. En la época, te estoy hablando de los fines de los 40. Yo soy hijo único. Y mi papá tenía la costumbre de ir a los festivales con mi mamá. Así que cuando yo estaba en la panza de ella, de doña María Elena, ya estaba empezando a acostumbrarme no solamente al ruido del público y todo lo demás, sino que además ella lo acompañaba al gimnasio de la Federación Argentina de Box. O sea, mientras mi papá entrenaba a sus boxeadores, yo dormía la siesta arrullado por el punching ball. Así que con el tiempo, estoy hablando del año 58 más o menos, cuando yo tenía 10 años, mi papá pasa a formar parte del grupo de entrenadores del Luna Park. Y entonces yo, hijo único, que ya me gustaba el boxeo y leía revistas de boxeo, empecé a acompañarlo. La primera noche, la primera pelea grande que vi, de la que recuerdo, la que puedo decir es la número 1, es de un argentino, Juan Carlos Roque Rivero, que era un animal pegando, llegó a estar peleando muchas veces en el Madison, con un señor que había venido de Panamá, Luis Federico Thompson. Thompson le dio una clase de boxeo magistral a Rivero y yo me hice hincha fanático de él, hincha como decimos acá, un fanático. Thompson era un boxeador extraordinario. Después de ahí en más seguí todas sus peleas, yo amaba a Thompson. Y bueno, ya estaba metido en ese mundo. Cuando quise acordar había escrito una nota, o sea que yo no elegí el boxeo. El boxeo me eligió y me capturó y nunca voy a olvidar aquella primera pelea, porque Thompson, que después hizo ciudadano argentino, que peleó por el campeonato del mundo, tremendo boxeador, era además un tipo muy querido, fue mi ídolo de la infancia, yo lo quería muchísimo y tuve la suerte que él me distinguiera con su amistad. O sea que naciste en el boxeo propiamente, por poco naces en un gimnasio. Nací en el boxeo, sí, porque ya te digo que mi mamá me llevaba en la panza cuando iba a ver los festivales y demás, así que es como cuando uno sale del vientre materno, que su líquido, su ambiente natural es el líquido, bueno, el mío fue el boxeo. Así es. Maestro Cota, Sí. ¿cómo llega el boxeo? ¿Por qué boxeo? Casi es lo mismo. Te voy a repetir lo que dijeron los compañeros, los amigos antes. Desde niño me gustó. No sé por qué me gustó, pero no solo ha sido un gusto, no solo he sido aficionado, fanático, no, he sido un loco del boxeo durante más de medio siglo. Hay gente que lee de boxeo. Yo he estudiado el boxeo más que leerlo, lo he estudiado, pues ha sido tal mi interés que lo he hecho desde niño. Tengo colecciones de revistas de aquellos tiempos, etcétera, etcétera. Y aquí me tienes todavía a los 85 años, al pie del cañón, como decía nuestro presidente. ¿Alguno de ustedes practicó boxeo? Bueno, pero me da pena hacer esa referencia porque fui muy malo cuando fui boxeador. Hice algunas peleas como aficionado, pero ni hablo de mi récord. Yo creo que me convino mucho más ser comentarista de boxeo que boxeador. Yo entrené boxeo, obviamente por mi papá, o sea, mi primer entrenador fue mi papá, yo tendría 6, 7 años, y después pasó una cosa muy curiosa, que la verdad, ahora que la veo a lo lejos, me resulta como un toque de magia de la vida, porque mi papá me empezó a llevar al gimnasio, aparte de ir a ver los entrenamientos, a que hiciera lo que llamábamos la gimnasia. Y yo tenía 12 años, la verdad nunca pensé en ser boxeador, más allá de alguna idea loca que tuve, pero lo que sí tuve una gran suerte fue porque en el gimnasio de Luna Park había, por supuesto, grandes maestros. Y como yo era un poco la mascota, yo no recuerdo otros chicos de esa edad entrenando en el Luna. Era porque era mi papá, supongo, don Carlos. Así que muchos de ellos me enseñaban lo que ellos mejor sabían. Venía uno y me explicaba cómo era el gancho, otro me explicaba cómo había que tirar a la izquierda en punta, y algunos boxeadores, como uno que quise muchísimo, que peleó después por el campeonato del mundo,
Carlitos Cañete me enseñaba y me hacía hacer la gimnasia. O sea que no, me puse guantes. Perdimos a Carlitos. Maestro, ¿usted Sí, entrenó boxeo alguna vez? tuve una de esas aventuras locas en la preparatoria durante un año. Entré a un torneo en el que llegué a la final, pero en la final veía a mi rival antes de empezar la pelea como un gigante, le veía músculos por todas partes. Pensaba que era un peso completo, yo apenas era un peso mosca pasado, un super mosca. Y pues sucedió lo que tenía que suceder, me dio una golpiza y allí terminó mi carrera. ¿Eh? Creo que ya tenemos a Carlos nuevamente, pero no lo vemos. Sí. Carlos, si puedes prender tu cámara. A ver, déjame ver, porque es como que se cortó. Sí, Y a ver, ahora creo que, bueno, lo lamento por ustedes, pero creo que me van a poder ver. ¿Está bien ahí? No. no todavía. A ver. A ver. En Con lo oírlo que, es suficiente, con oírlo para la plática, en sí, lo que sale el video, puede seguir hablando, don Carlos. Bueno, perfecto. No sé qué es el tema, estoy mirando, pero no. Me veo en mi computadora, pero lo importante es que me escuchen, porque con verme no creo que ganen demasiado. estabas terminando de explicarnos, ahí te vemos, Carlos. Estabas terminando Ah, de bueno. explicarnos eh, eh, aquella aventura de que te enseñaban una cosa y otra y otra. Claro, porque, a ver, yo creo que los tres todos estamos de acuerdo que el boxeo para el que es periodista o que es para que termina siendo dirigente o lo que sea, tiene una manera de aprenderse que es en la práctica, es intransferible. Uno puede leer muchos manuales, puede ver muchas peleas, pero si no tiene alguien que en algún momento lo plante, le marque cómo es una izquierda, armar la guardia, moverse para acá, recibir algún golpe. Eso es un curso acelerado del boxeo. Yo siempre digo que tuve la gran fortuna de haber tenido grandes entrenadores que cada cual me enseñaba un poco de lo que más sabía o lo que más le gustaba. No salí boxeador por suerte, porque no creo que hubiera triunfado como eso, pero sí aprendí mucho. Le confieso que sé que he aprendido mucho de la técnica gracias a esos grandes maestros que tenía el Luna Park. Gracias, Carlos. Me gustaría que nos compartieran, antes de entrar ya en la materia de las listas, que por supuesto vamos a entrar en eso, que todo el mundo está pidiendo. Tenemos ya mucha gente, hay gente viéndonos en Costa Rica, Panamá, Brasil, México, Estados Unidos, España y Ucrania. Están deseosos de saber cuál es su top 10. Esas son muchas de las preguntas, pero me gustaría, antes de eso, que nos dijeran cuál es la mejor arena que hay en cada uno de sus países y cuál fue su sensación de estar ahí, de entrar. Maestro Cota, ¿cuál sería la mejor arena en el México? Pues ha habido varias, desde la Arena Coliseo, es un ícono en el boxeo mexicano. Se originó en 1943 y por ahí han pasado muchos de los más grandes peleadores mexicanos de la historia. Después vino la Arena México, pero tenemos en todo el país, nuestro país es muy grande, en extensión territorial, y tenemos arenas en diversas ciudades, en diversas partes que pues han sido significativas, que han ¿Cuál es la que servido más, para... cuál es Sí, la que más la ha impactado, maestro? ¿Algún recuerdo que tenga de entrar a una arena y decir, caray, qué ambiente? ¿Cuál es la que más? bueno, esa no fue de aquí de México, fue en Los Ángeles, el viejo Olympic Auditorium, que empezó sus actividades en 1925. Obviamente yo lo conocí mucho después, ya en la última parte de su vida dentro del boxeo. El Olympic me maravilló, me cautivó desde que entré. Había unas
unos cuadros a la entrada de grandes peleadores, unas estatuas, unas cosas así. Sin embargo, no puedo olvidar la Arena Coliseo en un barrio de aquí que se llama La Lagunilla. Cuando yo llegué de mi provincia a México hace ya mucho tiempo, lo primero que hice fue tomar un taxi e ir a la Arena Coliseo. Era mediodía y obviamente estaba cerrado aquello, pero me maravillé estando ahí en la puerta. Daniel, ¿cuál ha sido tu experiencia al respecto? Bueno, antes de hablar de las dos principales arenas que hay en Panamá, quería decirle al maestro Cota que algo parecido me pasó a mí cuando fui a Argentina y a Carlos Girusta, porque mi sueño fue siempre conocer el Luna Park, el mítico Luna Park donde Tito Lecture prácticamente hizo aquellas grandes funciones de boxeo, y verdaderamente estar ahí frente al Luna Park tiene que haber sido algo tan impactante como le ocurrió a don Víctor Cota en el Olympic Auditorium en Los Ángeles. En Panamá, como ustedes saben, es un pequeño istmo centroamericano que une por el Canal de Panamá a dos grandes océanos. Por ende, las principales ciudades panameñas son la ciudad de Panamá en el Pacífico y la ciudad de Colón en el Atlántico. Cada una de ellas tiene mucha historia boxística y dos grandes escenarios. En la ciudad de Panamá, sin duda, lo que hoy llamamos la Arena Roberto Durán, que en su momento, inaugurada en 1970, se llamó el Gimnasio Nuevo Panamá. Y en la costa atlántica, en Colón, la Arena de Colón, que hoy se llama Panamá Al Brown, en honor al primer boxeador latinoamericano que conquistó un campeonato mundial. Era panameño, nacido en Colón, Panamá Al Brown. Las dos me impresionaron. Les conté que cuando fui al Gimnasio Nuevo Panamá a ver Durán Marcel, ese es un gimnasio que en ese tiempo tenía aforo para más de 15,000 personas. Hoy fue remodelado y tiene aforo para un poco más de 12,000. La Arena de Colón es más pequeña, pero se siente más el espíritu del boxeo en el coreo de cada uno de los golpes. Es una experiencia formidable ver boxeo en la Arena de Colón. Así que esos han sido mis dos grandes escenarios de mi país natal: el Gimnasio Roberto Durán o la Arena Roberto Durán y la Arena Panamá Al Brown de Colón. Carlos. Bueno, escuchándolo a Daniel, y obviamente siendo argentino, ustedes saben que en la Argentina hubo muchos estadios de boxeo, pero el Luna Park fue la máxima exposición para cualquier boxeador que quisiese llegar a algo. Era como llegar a Broadway, a un teatro de Broadway. El Luna Park fue mi segunda casa. Yo ya conté recién aquella primera noche que estuve, que recuerdo de boxeo grande en el Luna, cuando en el Luna era normal que entrasen 10, 15,000 personas, sábado a sábado. Thompson era uno de los que llenaba el Luna Park. Y justamente enancado un poco al recuerdo de Daniel, por ejemplo, una de las peleas que yo recuerdo, porque además tuve la suerte de tratar, yo era un chico, tendría 15, 16 años, y le fui a hacer un reportaje y me temblaban las piernas, fue cuando llegó Ismael Laguna al Luna para pelear con Nicolino Loche. Pelea que había ganado Laguna, dieron empate, creo, o sea que la sacó barata. Tremendo boxeador, pero el recuerdo tiene que ver por dos razones. Una, porque cuando uno dice, yo le hice una nota a Ismael Laguna, que en ese momento era campeón del mundo, a mí me parece un regalo de Dios, porque estamos hablando de una figura mítica, legendaria del boxeo latino. Pero además, no puedo dejar de enancarlo a Nicolino, porque cada vez que peleaba Loche se llenaba el Luna Park, era una fiesta extraordinaria, no iban a haber peleas, ni knockout, íbamos a divertirnos. Y ese Luna Park, que ahora también pasa como en el Roberto Durán, que hay menos capacidad, explotó un día o una noche con 25,000 personas cuando se enfrentaron Ringo Bonavena y Gregorio Goyo Peralta. Y según me contaba, yo estuve esa noche, yo estaba muy cerca del ring, pero Lecture llegó a contarme que había gente que estaba colgada en las cabreadas del techo, porque claro, se vendían las entradas y nadie se iba a preocupar si era un asiento numerado, porque con entrar ya estaba satisfecho aunque la vida de pie
en la última fila. Bueno, pues entremos ya en materia y me gustaría saber... Perdón, Víctor, una pregunta. Nada más me encantó esto porque cada quien dijo su arena favorita de su país y la arena mágica que los cautivó. Entonces, es para el Socota la arena Coliseo y el Olympic, para Daniel el Roberto Durán y el Al Brown y el Luna Park. Y para Irusta fue el Luna Park. ¿Y cuál fue el de fuera? ¿También el Roberto Durán? Y mira, el tema se reparte, porque el Durán yo fui a ver Juan Domingo Malvares con Eusebio Pedrosa, o sea que lo vi caliente. En el Arena México fui una noche, y yo no me acuerdo quién me llevó, no sé si fue Víctor que me llevó. Había una función chica, porque estaba por ahí Pipino Cueva, yo quería hacer una nota, pero recuerdo esa arena y me da un poco hasta de bronca saber que no la pude disfrutar más, porque para mí es también una cosa, también parte de la leyenda. Y para ir a una tercera, obviamente, el Madison de Nueva York. Para mí, cuando entré al Madison, sentí que estaba en el Luna Park de otra manera, pero el mismo espíritu y la misma construcción. Ahora ya no es lo mismo, ¿no? Yo creo que el Cierres Madison es el que captura sí. este ejercicio. Siguiente tema, Víctor, adelante. Sí, me gustaría entrar, la gente está pidiendo esto, el top 10, los 10 mejores peleadores en la historia del boxeo de cada uno de ustedes. Empezamos por Daniel. Muy bien, estaba esperando que este momento llegara y antes de dar a conocer mi apreciación, quiero decir que este es un tema que produce diversos tipos de análisis y diversos tipos de contradicciones. Al final, tenemos que saber que no vamos, lo más probable es que no tengamos un consenso generalizado, porque es muy difícil lograr consensos cuando se trata de enumerar las cualidades de los más grandes atletas que ha tenido este deporte. Yo he llegado a la conclusión de que es muy difícil poder elaborar un solo listado de los mejores boxeadores libra por libra que han existido en la historia. Más bien creo que una manera práctica de poder acercarnos a la justicia, de poder darle a cada uno lo que le corresponde, es tratar de compartimentar la historia en diferentes escenarios. Una época clásica, por llamarla de alguna manera, donde están desde los pioneros hasta, digamos, los años 20 o 30 o 40. Otra etapa, digamos, intermedia entre el 40, digamos, y el 70 o el 80, y una etapa más reciente. Porque quienes somos amantes de la historia no tenemos ningún problema para hablar de lo anterior, pero el fanático y sobre todo el fanático casual, el fanático que se va incorporando porque le va a gustar el boxeo, porque le gustan las nuevas figuras, no tiene por qué o quizás no se interesa mucho en conocer lo que hubo antes, el camino que se trilló antes para poder llegar a donde estamos hoy día. Quienes hemos estudiado la historia del boxeo, como lo dice el maestro Víctor Cota y como lo ha hecho definitivamente Carlos Irusta, no podemos soslayar esa etapa. Entonces, cuando uno enumera un listado de clásicos, uno se da cuenta que es muy difícil, como ocurre en la música, como ocurre en la pintura. Es muy difícil que lo vanguardista, lo moderno, por muy innovador que sea, pueda rebasar el camino de aquellos grandes pioneros. En un listado inicial, yo tendría que mantener los clásicos. Sugar Ray Robinson, Muhammad Ali, Henry Armstrong, tienen que estar. Como lo tiene que estar también Harry Greb, como pudiera estar Rocky Marciano, como lo pudiera estar Jack Dempsey, que fue un gran ídolo en su época, como lo pudo haber sido Jack Johnson. Si vamos a una etapa, digamos, intermedia, ahí tiene que estar mi compatriota Roberto Durán, junto a Sugar Ray Leonard, junto a Marvin Hagler, junto a Tommy Hearns, junto a Carlos Monzón, junto a Alexis Arguello, el Púas Olivares, en fin. Y si nos vamos a una etapa más reciente, obviamente hay que hablar de Floyd Mayweather, hay que hablar de Manny Pacquiao, de Oscar de la Hoya, de las grandes figuras actuales como el Canelo Álvarez, como Juan Manuel Márquez, en fin.
Lo digo de esta manera y no enumerándolos de 1 a 10, no por temor ni a equivocarme, aunque yo creo que aquí nadie se equivoca, sencillamente pudiéramos estar de acuerdo o no. Y le voy a contar una anécdota, si usted me lo permite, don Víctor Silva. Mire, Claro. yo estuve en una época, bueno, hace ya varios años, invitado por la Asociación de Periodistas Deportivos de México a dar conferencias sobre boxeo mexicano. Y estuve en Guadalajara, en Colima, en Tijuana, tantos estados de México. Yo iniciaba mi conferencia pidiéndoles a los presentes, que todos eran conocedores de boxeo, díganme por favor, ¿quiénes son los 5 mejores boxeadores mexicanos que han existido? Mexicanos. Nunca hubo un consenso. Habían nombres que aparecían en todas las listas. Estaba Chávez en todas las listas, estaba Rubén Olivares en todas las listas, Salvador Sánchez, pero oye, había tal diversidad que ya yo lo hacía a sabiendas de que no iba a haber un consenso. Y estábamos hablando solamente de los boxeadores mexicanos. Miren ustedes lo grande que es México. Ese problema no lo tenemos en Panamá. Porque si usted le pregunta a un panameño cuáles son los 5 más grandes boxeadores que ha dado su país, le va a decir sin ningún problema Roberto Durán, Eusebio Pedrosa, Hilario Zapata, Panamal Brown e Ismael Laguna. Que dicho sea de paso, son los 5 panameños que forman parte del Salón de la Fama del Boxeo Mundial. Pero, ¿por qué digo todo esto? Porque es un bonito ensayo lo que se hace, pero no podemos procurar, primero, tener el listado exacto, el listado unánime, porque no lo vamos a conseguir nunca, sino que es también como una especie de juego, como aquellos fantasy match, de que quién ganaría entre Tyson y Deontay Wilder, o quién ganaría de Chávez contra Durán. Es un ejercicio simpático, agradable, pero que no va a tener ni vencedores ni vencidos, ni equivocados, ni gente que dijo lo correcto. Son simples apreciaciones. Así que yo arranco mi participación dividiendo la etapa del boxeo en estas partes y dándoles a conocer los que me parece que son los más representativos de cada una de ellas. Perdón, un segundo. Víctor, la idea es sacar el top 10 latino, ¿verdad? Sí, íbamos primero al mundial y luego al latino. Claro. Ah, bueno, pero no nos va a alcanzar el tiempo. No. Yo creo que decidan si hacemos el mundial o solamente el latino para escuchar algunas anécdotas de los grandes historiadores. No, pues vámonos a los 5 latinos, ¿te parece? Me parece. Muy bien. Empezamos Sí. con Carlos. Bueno, entonces arrancamos con los 5 latinos, como un grupo musical que había en la Argentina. Bueno, mi lista. Primero Durán, segundo Chávez, tercero Monzón, cuarto Olivares, quinto Alexis Argüello, y totalmente de acuerdo con lo que expresó el querido colega Daniel Alonso, que sintetizó muy bien esto de que es un juego, y el juego a veces se complica con los tiempos, las épocas, las distancias y las circunstancias. Pero, puesto contra la pared y dispuesto a elegir, ahí están mis 5. Que es parte de esta pregunta tramposa, Carlos. Es parte de comparar épocas y quizá Claro. tratar de rivalizar a un peleador que nos emocionó mucho porque lo vivimos con otro que hemos estudiado, pero no lo vimos en vivo o Claro. apenas podemos revisar algunos videos, ¿no? Yo entiendo lo que es muy tramposo y creo que Daniel lo puso muy puntual, pero es también parte de esta diversión de poder tenerlos a ustedes aquí. Maestro Cota, Sí, sus 5 latinos. sí. Obviamente es injusto siempre Claro, seguro. señalar a uno sobre otro entre tantos grandes peleadores que han existido, afortunadamente, para gente como nosotros y para los aficionados. Hago un paréntesis, nos está viendo y escuchando nuestro amigo Alberto Guerra en Panamá. Me acaba de llamar, me acaba de poner un correo. Bueno, continúo. Gracias, Alberto. Siempre, desde hace tiempo, me he reunido con Daniel en diversas partes, en Cancún, aquí en México, etcétera, y hemos platicado al respecto. Hemos pasado horas
haciendo listas de los mejores y todo. Obviamente, nunca hemos estado totalmente de acuerdo. Pero, como él dice, hay 4 o 5 en un top 10 que siempre aparecen. Ahorita los mejores 10 latinoamericanos, yo tengo a Julio César Chávez como número 1. Quiero decirles que acepto que el 10 puede cambiarse al 1, el 9 al 2, etcétera, etcétera, sin detrimento de nadie. Roberto Durán, el número 2. Kid Chocolate, el 3. Carlos Monzón, el 4. Wilfredo Gómez, 5. Alexis Argüello, 6. Rubén Olivares, 7. Pambelé, 8. Loche, esa maravilla de defensa, el 9. Y Al Brown, Panamá Al Brown, como dijo Daniel, el primer latinoamericano que fue campeón del mundo. Y esos son mis 10. Por supuesto, no vamos a estar de acuerdo quienes estamos platicando aquí, pero... Está bien, está perfecto. Maestro, ¿cuál dijo antes de Argüello? Antes de Argüello, Wilfredo Gómez, Wilfredo Gómez. Claro. de Puerto Rico. Claro. Carlos, perdón, Daniel. Pero ya fue injusto porque Sí, Carlos debe decir 5 más. Irusta se quedó en 5. Pero Correcto. no, porque escuché el top 5 por ahí de los latinos. O le damos 5 más o el señor Cota. Sí, sí. Que le demos 5 No. más. 5 más. Yo tenía 10 latinos, pero Víctor me pidió 5 y obedecí la consigna. Pero vamos con los 10 latinos entonces. Durán, ¿Sí? Chávez, Monzón, Olivares, Argüello, Eder Joffre, Pascual Pérez, Sal Sánchez, Juan Manuel Márquez, Ismael Laguna. Ahí están los 10. Wow. Como se ve, respetado más la corriente más moderna, si se puede llamar así, que de los grandes históricos, ¿no? Muy ¿Me bien. toca a mí? Sí. Bueno, primero quiero agradecerles que en el listado de ambos maestros historiadores del boxeo latino aparece más de un panameño en el listado de 10. Eso quiero consignarlo y dejarlo muy subrayado. En el listado del maestro Víctor Cota aparece Roberto Durán y aparece Seguro. también Panamá Al Brown. Al Brown. Creo que eso es algo sumamente distintivo. Y en el listado de Carlos Irusta, el gran maestro argentino Carlos Irusta, aparece además de Durán, Ismael Laguna. Y esa referencia que él hizo a la pelea de Laguna contra Loche en el Luna Park fue el único empate que se marca en la carrera de Ismael Laguna. El único empate. Y me cuenta Ismael, que todavía está vivo, como ustedes saben, nada más que se le dificulta un poquito en hablar, que cuando terminó la pelea, Loche lo abrazó y le dijo, che, acá en Argentina a mí me llaman el intocable, pero el intocable sos vos, porque no te he podido pegar. Una simple anécdota. Va al mío, me resultó muy difícil, muy difícil. Primero, de los mejores latinos de todos los tiempos, Roberto Durán de Panamá. Segundo, Julio César Chávez de México. Tercero, Carlos Monzón de Argentina. 4, Alexis Argüello de Nicaragua. Quinto, Félix Tito Trinidad de Puerto Rico. Sexto, Eric, miren, hay un tridente mexicano del boxeo moderno que integran Morales, Barrera y Juan Manuel Márquez, que es muy difícil desencajar ese tridente. Los tres tienen un mérito tan similar y tan parecido que prácticamente hay que comprarlos en happy hour, en 3x1, porque son tres boxeadores que escoger a uno y no mencionar a los otros dos implica un tremendo riesgo. Yo voy a tomarme la libertad de meter a los tres mexicanos, a Morales, a Márquez y a Barrera, a Eusebio Pedrosa de Panamá y a Kid Pambelé de Colombia. Ese es mi top 10. Realmente Colombia, pocos peleadores fuera de Kid Pambelé dentro de esta lista. ¿De Kid Pambelé quién fue, perdón? Eusebio Pedrosa. Eusebio Pedrosa. Ok. A mí me faltó uno del señor Cota. ¿Cuál? Entre Pambelé y Loche. Entre Pambelé y Loche. No, Loche va después de Pambelé. Sí. Y al final, Panamá Al Brown. Y el final, Panamá Al Brown. Monzón, Gómez,
¿Luego quién? Argüello, Después, Olivares. Olivares. Ok. Perfecto, ya está el top 10 latino. Muy bien. Vamos al top 10 mundial. A mí me gustaría escuchar quizá el top 10 mundial, o no sé si prefieras que hablemos de su peleador favorito. No necesariamente el peleador favorito es el número 1 en el top 10. Exacto, exacto. ¿Quién sería el peleador favorito de todos los tiempos de Carlos Irusta? Muhammad Ali. Para mí, Ali es algo más que boxeo, es algo extraordinario desde todo punto de vista. Yo confieso que tengo una admiración por Muhammad Ali que se mantiene viva como el fuego, porque ha sido un ejemplo de vida en todo sentido. Para mí, Ali ha sido, como decía él, o como lo hemos llamado nosotros, el más grande. Y es a quien más admiras, es quien sería tu más grande peleador en todos los sentidos. A nivel internacional y mundial, sí. Para mí, Ali es algo. A ver, voy a ponerlo en términos futbolísticos. En el fútbol argentino está Maradona y después el resto. Y Ali es una especie de Maradona, pero con una vida tan prístina, tan limpia en la vida de todos los días, sin contradicciones, aunque las debe haber tenido como cualquiera, que para mí Ali está. Primero está él y después todo lo demás abajo, como Gardel y después todos los cantantes de tango. Pensé que ibas a decir Pelé, pero bueno, entendemos con Maradona. No, no, Maradona. Maestro Cota, Sí, vuelvo a hablar sobre la injusticia que comete uno, ¿verdad? Yo tengo por lo menos 20 grandes favoritos. Que me pusieran uno al otro, el que sea en primer lugar, quedaría yo conforme. Sin embargo, lo que dice Carlito sobre Muhammad Ali, él no solo fue un gran boxeador, sino el mejor hombre que ha tenido el boxeo como boxeador en el ring y abajo del ring. Claro. Tengo otros favoritos en esta clasificación que dice el número 1 lo tengo Muhammad Ali, el 2 Jack Dempsey, 3 Joe Louis, 4 Rocky Marciano, otro gran Cota, un segundito. Sí. Un segundito. Ahorita vamos a hacer el top 10. Lo que preguntó Víctor es, ¿cuál es su boxeador favorito personalmente de toda la historia? ¿Quién es el que más le ha llegado a usted su favorito? Jack Dempsey. Ok. Jack Dempsey. Maestro, sigue Alonso. Bueno, el que a mí más me impresionó después que él murió, porque yo no viví su época, fue Sugar Ray Robinson. Pero como yo trabajo para lo mejor del boxeo, oye, y aprovecho para enviarle un cordial saludo a Juan Carlos Tapia, que de seguro nos debe estar viendo, el creador de lo mejor del boxeo, gran amigo de Mauricio, gran amigo de Don José. Como yo tengo esa facilidad de trabajar con el hombre que tiene la más grande colección de boxeo del mundo, que es Juan Carlos Tapia, yo me puse a estudiar a Sugar Ray Robinson y me maravillaba cada vez que veía una de sus peleas, pero yo no viví esa época. Sí viví la de Muhammad Ali. Y todavía recuerdo que Frazier lucía un pantalón verde cuando peleó la primera vez con Ali, que los dos estaban invictos. Y desde ese día me maravilló Muhammad Ali. Y estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Carlito Irusta, que no es solamente su beligerancia en el ring, sino fuera de él, y su impacto en la opinión pública internacional con su negativa a combatir en la guerra de Vietnam. Claro. Pero hay muchos boxeadores que yo pudiera mencionar. Cuando a mí me tocaba transmitir peleas de Arturo Gatti, yo sabía que gane, pierda o empatara, eso iba a ser un drama tremendo. Claro. En lo personal me encantaba ver a Lupe Pintor. Me gustaba ese estilo de pelea de Lupe Pintor, de Salvador Sánchez, de Jorge Luján, y pudiera mencionar, como dice Víctor, 20 con el alma partida de que me quedarían 20 más sin mencionar. Pero sí, sin duda alguna, el que más me impresionó y me sigue impresionando es Muhammad Ali. Tengo aquí algunos saludos para Humberto Manjarres, Fausto Buenfil, Joelson Guerra, Humberto Manjarres, Paul Bank, Nancy Rodríguez, Alina Tatiana Barros, José Mansur,
Y Héctor Afú en Panamá nos está viendo, les envía saludos a todos ustedes. Héctor. Tiene una pregunta que ojalá podamos responder brevemente, porque si no se nos va. ¿Qué hubiera pasado en estas peleas si se hubiera enfrentado Durán contra Chávez, Pedrosa contra Sal Sánchez y Durán Pambelé? Ya lo dijimos, son peleas en las cuales pudiéramos pasarnos 2 horas haciendo diferentes escenarios creíbles, o sea, hubiera podido pasar cualquier cosa, pero sencillamente fueron peleas que el mundo no tuvo la oportunidad de ver. Pero rápido, Daniel, ¿quién gana Durán Chávez? En la pelea en peso ligero ganaba Roberto Durán, el mejor peso ligero de todos los tiempos. Pedrosa contra Salvador Sánchez, muy a mi pesar. Creo que Salvador Sánchez hubiera ganado. Y Durán con Pambelé, Durán le ganó a Lennart en el año 80, subiendo a los pesos welter, una categoría por encima de la de Pambelé. Para mí ganaba Durán. Por cierto, hoy es cumpleaños de Lupe Pintor, le mandamos un gran saludo y un abrazo. Cumpleaños de Lupe, el querido Lupe. Maestro Cota, ¿quién gana Chávez Durán? Como bien dice Daniel, cualquiera de los dos podría haber ganado. Es cuestión de discutirlo y llegar a diversas conclusiones. Yo creo que Chávez fue mejor que Durán, el mejor superligero de todos los tiempos. Pedrosa, Salvador Sánchez. Salvador Sánchez creo que le hubiera ganado a Pedrosa. Y Durán Pambelé. Ahí sí, Durán lo veo con mucha superioridad. Yo creo que Durán hubiera noqueado a Pambelé. Carlos. Bueno, exactamente lo mismo. Creo que ganaba Durán frente a Chávez, frente a Pambelé, y que Sal Sánchez a Eusebio le ganaba. Perfecto. Muy bien. Se nos está yendo el tiempo muy rápido. Antes de entrar a la parte del top 10 de toda la historia, me gustaría escuchar cuál ha sido la historia más graciosa, qué ha sido lo más divertido, lo más extraño, lo más raro, lo más fascinante que les haya pasado en este mundo del boxeo. Daniel, puedo leer en tu cara que te estás acordando de algo, así es que puedes empezar tú. Bueno, voy a contar algo que no me tocó vivirlo a mí porque yo estaba muy joven, pero lo supe de oídas por otros colegas mucho más veteranos y tiene que ver con Roberto Durán. Ustedes saben que Roberto Durán es un hombre de un corazón tan espontáneo, él dice las cosas que piensa y tiene sus ocurrencias, pues, y tiene licencia para hacerlo. Mire, cuando Durán fue a debutar al Garden de Nueva York, estamos hablando del año 71, la noche en la que Laguna iba a la revancha con Ken Buchanan. Roberto Durán, manejado por don Carlos Geleta, fue en el undercard contra Benny Huertas. Era el debut de Durán en el Garden de Nueva York. Y don Carlos, que ya descansa en paz, le dice, había invitado a la pelea a Joe DiMaggio, el famoso Yankee Clipper de los New York Yankees. Pero Durán era un muchacho de 19 o 20 años y don Carlos le dice, Roberto, lúcete esta noche aquí en el Garden porque en el ringside te está viendo Joe DiMaggio. Y Roberto Durán, que estaba haciendo su calistenia, le dice, don Carlos, Joe DiMaggio, ¿y de qué peso fue campeón él? Maestro Cota. Sí, yo voy a narrarles una pequeña anécdota en la que tuvo que ver don José Sulaimán. Estábamos dentro de los trabajos de una convención aquí en México, 1978, 79, no recuerdo bien. Vinieron Larry Holmes, que era campeón del mundo, y Jerry Cooney. Jerry Cooney quería una oportunidad, tuvieron unas palabras ahí y se alteraron los ánimos. Tiró un golpe Larry Holmes y fue a dar exactamente un rozón en la boca de nuestro presidente que había intervenido como referee. Tiraron golpes sin cobrar un solo centavo y todavía le pegaron a nuestro presidente.
Me Esa imagino fue- el riesgo que es estar, bueno, ya lo vimos, aquellas peleas también de Tyson en las conferencias de prensa. Sí. Carlos, Hay una historia que yo viví tangencialmente a través de los recuerdos, pero fue así. Eh, Don Jordan, que era campeón del mundo, había ido a pelear a Brasil, sin exponer su título. Entonces lo llamaron de Brasil a lectura y le dijeron, mira, la semana que viene Jordan puede ir a pelear al Luna Park. Sí, dijo Lecture, no hay ningún problema, tráiganlo, yo lo contrato. Por supuesto, Lecture pensó en Luis Federico Thompson, pero Luis Federico Thompson estaba en Tucumán, en donde él vivió mucho tiempo, una provincia argentina, con un amigo que se casaba. Thompson fue famoso justamente porque de adicto al gimnasio no tenía absolutamente nada, era un vago total. Entonces lo llamaron a Thompson y Thompson dijo, no, yo no voy ni loco, si estoy acá en medio de una parranda, estoy festejando con mis amigos, con el casamiento de la hija de un amigo mío, no, bueno, en definitiva, Lecture lo llamó a Víctor Arnotén, que era el manager, y ya faltando una semana para la pelea, le dijo, Arnotén, tráigalo sea como sea. Thompson no quería venir y finalmente lo obligaron y tuvo que subir al ring y pelear. Don Jordan era campeón del mundo en actividad. Y allá por el segundo o tercer round, el manager, uno de los managers que tenía, eso me lo contó Thompson, que era Oscar Casanova, que había sido campeón olímpico en Berlín, le dijo, bueno, por ahora la vas llevando bien, Luis, seguí así. Y Thompson se enojó porque tenía muchas rabietas. Entonces lo me dijo, ¿qué llevándola bien? Ahora voy a este y se lo pongo knockout. Y le metió un gancho al cuerpo y un cross a la mandíbula, lo puso knockout a Don Jordan y el Luna Park se vino abajo porque nunca en el Luna un campeón del mundo había perdido por knockout de semejante manera. Fue una apoteosis inolvidable con un Thompson que se enojaba con todo el mundo, que renegaba, que era aburrido cuando el rival era malo y que era brillante cuando el rival era difícil. ¿alguna otra anécdota que recuerden de momento? ¿Que quieran compartirnos? Yo recuerdo una, la puedo tratar de contar brevemente, Por hablando de los supuesto. no adictos al gimnasio. Cuando Loche quiso volver, después de haber pasado por las de Caín, Lecture le organizó una serie de exhibiciones porque debía mucha plata, estaba la casa hipotecada. Entonces, finalmente hicieron como 10 exhibiciones en el interior del país y la última fue en el Luna Park. Se hizo una encuesta organizada por el Gráfico para ver si Loche podía seguir peleando o no. Por supuesto no podía, porque ya no podía, él no estaba en condiciones de pelear. Lo cierto del caso es que el domingo, después de la exhibición en Luna Park, yo tenía que ir a buscarlo a Nicolino al hotel que estaba enfrente para llevarlo al Gráfico para que viese los cómputos de la votación, del plebiscito. Lo estuve esperando como 3 horas. No aparecía por el hotel, nadie sabía dónde estaba, hasta que finalmente apareció en un taxi. Y entonces yo dije, mira, Nico, tenemos que ir al Gráfico. ¿Dónde estuviste? No sé, me dijo, porque me desperté en la casa de una chica y salí a la calle sin un peso y por suerte me encontré un taxista y me dijo, hola Nicolino, ¿qué hace? ¿Dónde va? Voy a Luna Park y me trajo hasta acá. No tenía la más mínima idea de lo que... Se perdió el audio. Sí. Sí, sí, se perdió el audio. Wow. Bueno, Daniel, ¿tienes alguna más? Te estoy viendo la sonrisa. No. Escuchando con atención lo que comentaba don Carlos Girusta, una historia que yo he estudiado tanto a Loche, fue el primer campeón mundial que yo vi pelear, porque vino a Panamá en marzo del 72 a pelear con Peppermint Fraser. Así que mi recuerdo de Loche es de mucha admiración, por eso me impactaba escuchar el relato de don Carlos Girusta. Ya no lo pudimos recuperar, maestro. ¿Alguna otra anécdota, algo que recuerde gracioso, difícil? Pues no se me ocurre ahorita de momento anécdota,
pero mejor continuamos, porque No, ya... ¿recuerda usted en una convención lo que hizo una persona cuando estaba Julio César Chávez y se tomó un whisky? Sí, ¿Qué lo hizo? recuerdo perfectamente. Fue en Mérida. Sí. Y Juan Carlos Gutiérrez se llama, un excelente ¿Cómo no? historiador también. ¿Cómo no? Saludos a Juan Carlos. Sí, además gran amigo. Julio César Chávez se tomó un whisky y puso el vaso ya vacío en una mesa. Pues este hombre, Juan Carlos, que es un fanático que raya en la locura como nosotros, o como yo, no quiero ofender a nadie, tomó el vaso, se lo echó a la bolsa y todavía está en su casa, en su colección de objetos de boxeo, objetos que pertenecieron a grandes. Aunque aquí solo se llevó la saliva del gran vaso, no era de él. Bueno, creo que en fiestas y cosas así habría varios vasos de Julio César Chávez en muchas colecciones, maestro. Sí, así es. Pero fanáticos como Juan Carlos, pocos. Sí. Bueno, no veo que recuperemos a Carlos Irusta. ¿Les gustaría ir ya para el cierre a su top 10? ¿Correcto? ¿Sí? Correcto. ¿El Empezamos con top usted, 10 de maestro. qué? Mundial. De Mundial. todo el mundo, de toda la historia, los 10 mejores. Porque tengo que escuchar el nombre de Willy Pep de usted, maestro. Sé que está en Sí, su pues, lista. sin la menor duda. Sí. ¿Quién empieza? ¿Usted? Mohamed Ali, Ray Ajá. Robinson, Ray Leonard, Willie Pep, Jack Dempsey, Joe Louis, Rocky Marciano, Julio César Chávez, Floyd Mayweather y Henry Armstrong. Claro que tengo otros 10 que podían encajar aquí también. Ali, Robinson, Ray Leonard, Willie Pep, Dempsey, ¿quién más? Louis, Marciano, Joe Louis, Marciano, Julio César, ¿sí? Mayweather, que era una delicia verlo pelear, y Henry Armstrong. Ok. Daniel. Daniel. Bueno, al principio había explicado un poco lo difícil que es para mí poder hacer un listado de este tipo. La verdad que retomo las palabras de Víctor Cota. Al final uno queda como resentido con uno mismo. Sí. Primero no queda de acuerdo con más nadie, porque cuando yo diga mis 10 me van a decir, mira, este de Panamá no mencionó a fulano y fulano. Pero digo, eso es parte del juego. Pero el problema es que uno mismo se queda con un pocotón de nombres que verdaderamente uno piensa que pudieran estar. Yo insisto en que hubiera preferido hacerlo por diferentes épocas, pero viendo el listado del maestro Cota, aquí hay nombres que yo tengo que ratificar, aunque quizás no en el mismo orden en el que él lo ha puesto. Pero, por ejemplo, para mí, Sugar Ray Robinson es la exquisitez más grande, lo más cercano a la perfección del boxeo. Campeón welter, 5 veces campeón mediano. Para mí es el número 1 de todos los tiempos, seguido de Muhammad Ali. Como igual pudiera haber sido Muhammad Ali el 1 o Robinson el 2. Yo soy muy tirado a los clásicos, se los confieso. Admiro el boxeo moderno, pero soy muy apegado a los clásicos. Y ahí yo tendría que poner a Henry Armstrong, que es el que menciona también don Víctor Cota. A Harry Greff, tendría que mencionar a Harry Greff en ese listado. A Rocky Marciano, por supuesto, a Jack Dempsey, a Willie Pep con sus famosas peleas con Sandy Sadler en la división del peso pluma. Pero también tengo que incorporar a Julio César Chávez, a Sugar Ray Leonard y a Roberto Durán. Así que por ahí anda. Mira que no me atrevo ni a siquiera a ponerles un número al lado. No me atrevo, me resulta sumamente complicado. Lo entiendo, lo entiendo. Carlos, creo que ya te recuperamos, ¿verdad? Carlos Irusta. No lo oigo. Sí, finalmente cuando uno saca una lista de los históricos, se quedan fuera Sam Bradford, Joe Gans. Sí. Puedes dejar muchísimos afuera. Sí. ¿Cómo está Juan Carlos Tapia? ¿Cómo está mi querido amigo don Juan Carlos Tapia?
Bueno, don Juan Carlos en su casa, haciendo el programa desde su casa, porque las normas de cuarentena acá en Panamá, como me imagino que en todos nuestros países, son muy severas, pero Juan Carlos es un hombre de un gran optimismo, nos comunicamos vía chat, nos consultamos y haciendo historia. Cada programa nuevo de lo mejor del boxeo es ponerle un eslabón más a una cadena histórica que va a ser muy difícil de igualar. 45 años ininterrumpidos en la televisión. ¡Wow! Eso es fácil decirlo, pero muy difícil lograr. Récord Guinness y además él tiene que estar en el Salón de la Fama de Canastota. Sí. Esa es una realidad. Él debería estar dentro de esos grandes del boxeo mundial y algún día estoy seguro que así sucederá. Un saludo a todos allá en Panamá con todo el cariño del Consejo Mundial, como siempre. Mire, ¿me permites, Víctor? Claro. Mira, ahora que Mauricio habla del Salón de la Fama, lo está diciendo un presidente de un organismo muy importante, pero también de un hombre que nació en una nación que ha tenido 19 miembros en el Salón de la Fama, 15 de los cuales son boxeadores. Pero también recuerden que está Popeye Mendoza, que está el Cuyo Hernández, que está Nacho Beristain y que está Don José, el papá de Mauricio. Son 15 boxeadores y 4 no boxeadores que forman parte del Salón de la Fama. Panamá tiene 5 miembros, ya los mencioné. Pero ahora que Mauricio lo dice, yo quiero respaldar que en efecto, a mi juicio, hay 3 panameños más que debieran estar en el Salón de la Fama del boxeo mundial, aunque no hayan sido campeones del mundo ni boxeadores. Uno es Juan Carlos Tapia, el creador de lo mejor del boxeo. Otro es Elías Córdoba, que fue el primer latino que presidió la Asociación Mundial de Boxeo. Y el tercero es Isaac Herrera, el llamado el Nureyev del ring, uno de los mejores árbitros de boxeo que ha existido en la historia. Esos 3 panameños, indefectiblemente, van a tener que estar más temprano que tarde en el Templo de los Inmortales. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Isaac Herrera tenía un cuerpo inconfundible, una autoridad en el ring, un conteo, un movimiento de manos muy, muy particular. Y definitivamente el doctor Córdoba fue una institución de muchos años a nivel mundial, una gran persona. Pues Carlos Irusta, lo veo ahí conectado, ya me escribió que sí nos escucha. No ya sé si... que está totalmente incomunicado, dice. Sí, pero dice que ya nos escucha, no sé, Carlos, habla para ver si te escuchamos ya. Bueno, ya no lo escuchamos. ¿Escuchando? Sí, ahí te escucho. Carlos. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Estábamos en la lista de los 10. Carlos, si me escuchas. Bueno, creo que no. Qué lástima. Pero no pues, tenemos buena comunicación, pero podemos inventar la lista de él, ¿no? Para hacerlo quedar mal. Perfecto. Pues la verdad es que yo les agradezco muchísimo esta plática. Sé que podríamos quedarnos aquí 2 semanas seguidas con ustedes y no acabaríamos solo con la lista de los más grandes, como bien dicen. Pero es verdaderamente muy agradable poder verlos, poder escucharlos, poder escuchar esas anécdotas y esas experiencias que han vivido gente que, como bien decía el maestro Cota, no solamente ha vivido y disfrutado el boxeo, sino estudiado el boxeo, porque para poder hacer una lista, para poder hablar de alguien como Mohamed Ali o peleadores que no nos tocó ver en esa época, que no nos tocó emocionarnos de esa forma, hay simplemente que estudiar todo lo que los rodeaba y todo lo que comprendieron como un Mohamed Ali que quizá no fue el más grande peso completo que ha existido, pues sin embargo todo lo que hizo fuera del ring lo convierte en uno de los más grandes de la historia del deporte. Maestro Cota, algo con lo que quiera cerrar. Sí,
volviendo al tema del referee panameño, don Isaac Herrera, él lo vimos aquí en el toreo actuar en la pelea de Pipino Cuevas con un argentino, se me va el nombre ahorita, pero como estoy rodeado de expertos, pueden sacarlo inmediatamente. ¿Quién contra quién? Pipino Cuevas, que hizo su defensa contra un argentino. Un argentino en México. Sí, se me fue el nombre en este momento. Daniel lo sabe. Estoy tratando de recordarlo. Sí. ¿Qué año fue, maestro? ¿Recuerda? Que no era pelea doble, Cota. En los 70, al final. No, pero ¿no hizo él Pipino Cuevas contra el panameño, contra el puertorriqueño? Cholo Espada. Ángel Espada. Contra Ángel Espada, creo que... Esa fue en No, Sports Arena. Hubo 3 peleas entre ellos, una en el Sport Arena, otra en Puerto Rico y otra cuando se coronó en Mexicali. Fueron 3 peleas entre ellos dos. Knockout en el round 2, esa de Sí. Mexicali. En las 3 le dio Pipino a llenar. ¿Quién habrá sido, maestro? Bueno, muy se bien. se la debemos a todos. La memoria es flaca en ocasiones. Me niego a que termine esto, está muy agradable todo. Sí. Pues nos quedamos aquí, maestro, hasta que usted me diga. A ver qué dice nuestro presidente al respecto. Pero pues platique algo, está como que apenado. No, estoy apenado que se me haya olvidado ese nombre. Ese nombre, que era Miguel además un Ángel excelente Campanino. boxeador. ¿Mande? Miguel Ángel Campanino. Ese mismo. Campanino, exactamente. Ese mismo. El dato me lo está escribiendo Carlos Irusta. Eso es. Sí. Muy bien. Lo noqueó en 2 asaltos. ¿Mande? Lo noqueó en 2 asaltos. Sí, en 2 rounds. Sí. Un knockout impresionante. Andaba mareado, no podías tenerse en pie, sin embargo no cayó. Mire. Lo tuvo que parar. Usted hizo referencia, maestro Cota, a esa pelea de Pipino con Campanino porque el árbitro fue Isaac Herrera. Sí. Pero Isaac fue un hombre que recibió muchas distinciones internacionales. Les voy a contar 2. Una fue en Argentina, y esto tiene que recordarlo Carlos Irusta perfectamente bien. Isaac Herrera fue a actuar como árbitro en la pelea entre Carlos Monzón y un aborigen australiano de nombre Tony Mundine, ¿lo recuerda? Sí, Tony sí. Mundine, que el hijo después fue campeón mundial también, Sí, mucho más sí. recientemente. Exactamente. Y en aquella función se tocaron los himnos nacionales, por supuesto que de Australia, de Argentina y de Panamá, en honor a Isaac Herrera. Eso es algo que lo cito como algo verdaderamente Sí, importantísimo, inusitado, ¿no? ¿verdad? Sí. Así que para aportar más, ¿no?, sobre el tema de Isaac Herrera. Y la otra fue que en Panamá hemos tenido una cultura de boxeo muy alta porque por lo mejor del boxeo que se transmite en televisión abierta, usted se sorprenderá de que cualquier persona promedio en la calle le habla a usted de los grandes boxeadores de todos los tiempos, también de los grandes entrenadores, de los grandes árbitros. Y Arthur Mercante fue considerado por mucho tiempo uno de los grandes árbitros del boxeo. Sí. Y don Isaac Herrera me contaba, yo estuve muy cerca de Isaac Herrera hasta sus últimos días, lo quise mucho, fue como un padre para mí. Y él me contaba sus historias, y una de las que más le conmovía era cuando le tocó coincidir con Arthur Mercante en alguna función de boxeo. Mercante en una pelea y él en otra pelea. Y que al final, cuando ya habían terminado, Isaac fue a felicitar a Mercante, a decirle en su inglés no muy bueno, porque Isaac no hablaba muy bien inglés, le decía como, oh, Mr. Mercante, you are the best referee in the world. Y el señor Mercante le dijo, no, déjeme decirle que el mejor árbitro en el boxeo es usted. Fue un intercambio de piropos ahí que Isaac Herrera conservó por toda su vida. Claro, claro. Bueno, podemos seguir echando anécdotas, Víctor, ¿ah? yo lo sé.
Pero nos tenemos que ir lamentablemente. Carlos, lo veo conectado, pero creo que no lo podemos escuchar. No sé cuál sea la razón. Nos quedamos con las ganas de saber cuáles eran sus 10 peleadores de todos los tiempos. Pero debido a que ustedes se conocen muy bien y han intercambiado muchas ideas, estoy seguro que son casi los mismos nombres. Sí. Algunas En variantes. diferente orden. Porque además... ¿Me das unos segundos, profesor? Maestro, por supuesto. Me habla Pelayo diciendo que me olvidé de Eric Morales. Por supuesto que no lo olvidé. Es uno de los que quisiera que estuvieran allí. Está en los 20. Puede estar en los 10, puede estar en los 20. Como... Daniel Alonso sí lo puso. Sí, señor. Sí. Mire, y le voy a decir algo. Tengo una anécdota. Yo tengo 21 años trabajando para lo mejor del boxeo con Juan Carlos Tapia. Sí. Y la primera pelea que a mí me tocó transmitir, miren ustedes que no lo olvidaré nunca, como presentador de lo mejor del boxeo, que marcó mi vida, por supuesto, para siempre, fue una defensa de Eric Morales ante un filipino que se llamaba Reinante Yamili. Sí. Esa pelea pudo haber sido, ¿qué, Víctor? 1999, me imagino, ¿no? Porque yo empecé con Juan Carlos en el 98, 99. Así que nunca olvidaré que la primera pelea que yo transmití como voz de lo mejor del boxeo fue la de Eric Morales con Reinante Yamili. Y Eric, indudablemente un grande de todos los tiempos. Ya, ahora, compóngase, Ocota, lo dejó fuera. Bueno, pues estoy recibiendo la lista de los 10 de Carlos Irusta. A ver. Nos dice Ali, Robinson, Luis, Durán en 4, Monzón 5, Chávez 6, Argüelles 7, Armstrong 8. Está escribiendo, por eso. A ver, Ali, Robinson. Luis, Durán, sí. Monzón, Chávez, Argüelles, perdón. Armstrong, Mayweather y Pep. Ok, muy bien, muy bien. Es que aquí el corrector le he puesto, pero aquí están 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Exacto, aquí están los 10, esos son los de Carlos Irusta. Bueno, pues, como pueden ver, sí son muchos del mismo, simplemente revueltos. Les agradezco muchísimo. Son pláticas interminables. Los veo cuando se reúnen a veces en convenciones o yo mismo me toca estar con el maestro, como les decía, el maestro Cota, al llegar a la oficina y nos sentamos ahí. Bueno, son pláticas muy interesantes e interminables. Quiero agradecerles que nos hayan brindado un poco de su tiempo. Carlos, si nos escuchas, muchísimas gracias por haber participado con nosotros y de una forma u otra nos hiciste llegar tu lista, lo cual aprecio mucho. Daniel, muchísimas gracias. ¿Algún comentario final? Sí, por supuesto. Decirte que a lo largo de mi carrera como hombre de boxeo, como comentarista de boxeo, he tenido muchísimas satisfacciones profesionales y personales. Muchas de ellas han venido del Consejo Mundial de Boxeo. Quiero agradecerle a Mauricio Sulaimán, a ti, Víctor Silva, por haber pensado en mí para participar de este panel, porque es algo que me distingue desde esta pequeña tierra panameña que ha sido cuna de 5 campeones mundiales que están en el Salón de la Fama, de 30 campeones mundiales de boxeo, varones y 2 mujeres, de la tierra que abrió sus entrañas para unir los 2 principales océanos del mundo, desde una patria que admira a México, la admira tremendamente. Consideramos a México el hermano mayor del boxeo panameño. A Argentina, por supuesto, con sus grandes campeones, con sus grandes dirigentes, Puerto Rico, Colombia, Nicaragua. Me he sentido parte de una hermandad latinoamericana. Hubiera querido decir mucho más de lo que he podido acumular en estos 20 y tantos años, pero solamente quiero terminar mi participación en esta oportunidad agradeciéndole una vez más al Consejo Mundial de Boxeo por permitirnos sentirnos hermanados en esta comunión de voluntades, enfrentando a un enemigo muy peligroso,
pero vamos a superarlo y vamos a seguir siendo grande al boxeo como lo ha hecho el Consejo Mundial de Boxeo. Muchas gracias, Daniel. Qué bonitas palabras. En realidad hay una amistad entrañable. Juan Carlos Tapia es sin duda alguna una de las grandes personalidades del boxeo mundial. Lo mejor del boxeo, es uno de los mejores programas de la historia y usted ha sido siempre un caballero, una persona siempre amable, gran conocedor del boxeo y ha sido un programa muy especial para todos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Y de verdad, esa situación se siente, como bien lo explicabas, alguna vez conviviendo con Durán. Bueno, me platicaba las películas mexicanas que ve, lo que sabe de Pedro Infante, del Chavo del Ocho. Es increíble, se sabe todas las historias y creo que hasta las telenovelas completas. Pero de verdad, Daniel, fue un placer. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y vas a ver que continuaremos más adelante con más de esto. Maestro Cota. Sí, yo soy de pocas palabras, pero les mando un gran abrazo a todos, mi gratitud y que Dios los bendiga. Maestro, al contrario, la gratitud es nuestra. No sabe cómo lo apreciamos, Mauricio. Muchas gracias, igualmente. El señor Cota es el pilar más sólido del Consejo Mundial de Boxeo. Muchas gracias, Mauricio. Él caminó del lado de mi padre durante toda la historia. Él fue, si no me equivoco, el primer contacto para mi papá en el boxeo en la Ciudad de México fue Víctor Cota, y lo que la familia Sulaimán tiene para el señor Cota es gratitud, amistad, amor, lo sentimos como parte de nosotros y sobre todo agradecimiento por siempre ser así como usted es, esa persona dulce, amable, simpática, siempre tiene una buena palabra para quien está con él y yo lo admiro, lo respeto y es un maestro de todos. Gracias, Jota. Muchas gracias a ti por todo. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias. Mauricio, últimas palabras sobre el programa. Pues me encantó. Lástima que no podemos estar aquí todo el día, pero sí agradecerles y espero que a los que estén viéndolo les haya gustado. Gracias, Xochitl, por tu pasión para que el Liber Cuaré y el WBC University continúe. Estamos muy contentos. Tenemos historiadores en inglés dentro de media hora. Mañana tenemos un programa especial que es El Poder de la Mujer. Vamos a tener a mujeres en español, vamos a tener en inglés a la esposa de Mohamed Ali y a la esposa de Deontay Wilder, para que platiquen junto con Cristian Mansur, que es mi esposa, mi jefa, para que platiquen acerca del poder de la mujer en el boxeo, junto y por su propio esfuerzo. Entonces, también les recuerdo estas, ¿cómo se llaman, Xochitl? Los de las píldoras. Entrenamiento mental. Entrenamiento mental. Son 10 minutos a las 10 de la mañana. Formidables, se lo recomiendo. Y gracias, Víctor, una vez más por tu apoyo en este proyecto. Al contrario, Mauricio, gracias a ti por confiar en mí. Y en mujeres tenemos a Miriam, esposa de Julio César Chávez, a Karime, esposa del Travieso Arce, y también está la esposa de Carlos Cuadras, que nos acompañará mañana. Estamos por confirmar algunas más, así es que acompáñenos mañana. Xochitl, ¿querías decir algo? Pues solamente agradecer las palabras de Mauricio. Estuve fascinada escuchando a los historiadores y solamente una tarea del entrenamiento mental. Vamos a encontrar 2 momentos en el día donde identifiquemos situaciones de adversidad. Esas situaciones de adversidad nos vamos a enfocar en la solución y no en el problema. La solución es que solo tenemos el aquí, el ahora y el hoy, no el pasado y no el futuro. Entonces enfoquémonos en controlar el presente y también nos recomiendan descansar. En el descanso es cuando encontramos esas experiencias positivas y yo con esto me despido. Muchas gracias. Xochitl, esta adversidad quisiera yo pensar que, por ejemplo, es si yo ahorita leo una noticia o me habla Víctor Silva y me dice, oye, van 300 muertos y
tu mente se llena de esa angustia. Esa es la adversidad, ¿verdad? Esa es la adversidad y eso no lo puedes controlar tú. Ok. ¿Sí? Tú no puedes controlar lo que sucede afuera, puedes controlar lo que sucede en tu mente, en tu espíritu, en tu entorno inmediato. Entonces, la solución es entender qué te causa angustia, rechazarlo y no permitir que te llegue a tu mente. Es correcto. Y Es que correcto. llega a tu mente, entonces hacer algunas dinámicas para sacarlo. Yo aprendí el otro día que dicen, tú te puedes, meditas un segundito, piensas en lo que te está causando angustia y le pegas un derechazo y con eso se te va. Es correcto. Son prácticas muy sencillas de implementar porque sí, no hay quien no esté sufriendo todos los días momentos de angustia. Y estas cápsulas sirven mucho para aprender cómo lidiar con estos temas. Muchas gracias. Sí, encantada. Pues cerramos. Muchísimas gracias a todos. Este fue el round 14. Historiadores, como dijo Mauricio, en un rato más tenemos la versión en inglés. Mañana un punto diferente del boxeo. No se lo pueden perder el round 15. Gracias a todos ustedes. WBC Talks.